¿Te imaginas descubrir que algunos de los crímenes más impactantes del mundo fueron cometidos por personas que ni siquiera habían llegado a la adultez? Los detalles detrás de estos casos desafían la lógica y nos llevan a cuestionar todo lo que creemos sobre la inocencia juvenil. Desde venganzas familiares hasta manipulaciones de proporciones inimaginables, hoy vamos a adentrarnos en las mentes de los asesinos más jóvenes que hicieron historia. ¿Qué lleva a un adolescente a cruzar esa línea sin retorno? Este viaje revelará una verdad tan escalofriante como inesperada. Número 1. La trágica historia de Piedad Martínez del Águila. En un pequeño pueblo del sureste de España, en 1965, la vida de una niña de 12 años llamada Piedad Martínez del Águila se volvía cada vez más insostenible. Hija mayor de una familia numerosa, tenía sobre sus frágiles hombros la responsabilidad de cuidar a sus 7 hermanos menores. Mientras su padre trabajaba largas horas en una granja y su madre se encargaba del hogar, Piedad se encontraba atrapada entre la rutina doméstica y el trabajo parcial en una fábrica de motocicletas, puliendo piezas para ayudar a sostener la economía familiar. A diario, la joven se veía obligada a alimentar, vestir y limpiar a sus hermanos pequeños, mientras su propia infancia desaparecía entre la rutina y el agotamiento. Piedad, que no había tenido la oportunidad de disfrutar de una vida normal para una niña de su edad, comenzó a sentir la presión de las responsabilidades que le habían sido impuestas. Mientras otras niñas jugaban, ella se encontraba sumida en las obligaciones que parecían nunca tener fin. Día tras día, su frustración y desesperación fueron aumentando. La presión era insoportable y con el tiempo, Piedad llegó a un punto de quiebre. En diciembre de 1965, una tragedia inesperada golpeó a la familia Martínez del Águila. Su hermana menor, María Carmen, falleció en circunstancias misteriosas. Al principio, el médico sospechó que la causa había sido meningitis, una enfermedad no poco común en aquella época. Sin embargo, solo 5 días después, otro de sus hermanos, Mariano, también murió de forma repentina. La sucesión de muertes comenzó a generar sospechas, pero la familia se encontraba tan sumida en el dolor que no podían ver más allá del luto. La tragedia no terminó ahí. En el lapso de un mes, otros 2 hermanos, Andrés y Francisco, también cayeron enfermos y fallecieron. La comunidad local estaba conmocionada y los médicos comenzaron a sospechar que algo más siniestro estaba ocurriendo. Las autoridades ordenaron la exhumación de los cuerpos y los informes toxicológicos finalmente revelaron la terrible verdad. Los niños habían sido envenenados con una mezcla mortal de DDT y cianuro de potasio. El horror se apoderó de la familia y la comunidad cuando las sospechas recayeron sobre la propia Piedad. Al ser interrogada, la niña confesó los crímenes. Afirmó que se sentía abrumada por la responsabilidad de cuidar a sus hermanos y que todo lo que deseaba era ser libre, poder jugar y vivir como cualquier otra niña de su edad. Pero en lugar de pedir ayuda, Piedad encontró una salida que solo llevó a la tragedia. Debido a su corta edad, Piedad no fue enviada a prisión, sino que fue internada en un convento católico para niñas con problemas hasta que cumpliera 18 años. La sociedad de aquella época la etiquetó como una psicópata, incapaz de sentir empatía o remordimiento por lo que había hecho. Sin embargo, nadie pudo comprender del todo el abrumador peso que cargaba una niña que, desde una edad temprana, fue forzada a asumir un rol que ninguna persona de su edad debería soportar. Lo que sucedió con Piedad después de su estancia en el convento sigue siendo un misterio. Algunos dicen que pudo haberse rehabilitado, mientras que otros creen que la sombra de sus actos la persiguió durante el resto de su vida. Esta historia no es solo un relato de horror, sino también un reflejo de cómo las responsabilidades y presiones desmedidas pueden aplastar incluso a los más inocentes, llevándolos a cometer actos impensables. Número 2. El caso de Don Steenkamp. El 6 de abril de 2012, en una tranquila granja de Sudáfrica, una tragedia sacudió a la comunidad. La familia Steenkamp, compuesta por los padres y la hija menor, fue encontrada sin vida en su hogar, todos ellos víctimas de un ataque que dejó a la pequeña ciudad en estado de shock. Pero lo más impactante no fue solo la brutalidad de lo sucedido,
sino la identidad del responsable. Don Steenkamp, el hijo mayor de la familia, de tan solo 15 años. Don, quien había vivido bajo la sombra de una hermana a la que sentía que siempre lo eclipsaba, cometió un acto que ningún miembro de la comunidad podía anticipar. Durante años, Don había sentido que Marcella, su hermana menor, recibía toda la atención y cariño de sus padres, mientras él vivía en su sombra. Aunque era un joven relativamente callado, en su interior hervía un resentimiento que, finalmente, llegó a su punto de ebullición. En una noche que parecía normal, Don tomó la decisión que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Armado con una motivación interna que lo empujaba a dejar de sentirse insignificante, Don se desquitó con sus padres y hermana en un ataque que dejó a la comunidad conmocionada. Tras el crimen, intentó cubrir sus huellas, pero sus acciones fueron descubiertas rápidamente por las autoridades locales. No pasó mucho tiempo antes de que confesara su culpabilidad. El juicio fue uno de los más sonados en Sudáfrica en años, y Don fue sentenciado a 60 años de prisión, 20 por cada uno de los miembros de su familia que perdió la vida esa noche. También fue condenado por un cargo adicional debido a un ataque físico previo contra su hermana. Durante su condena, Don fue trasladado a una prisión juvenil donde pasó sus primeros años encarcelado. Al cumplir 21 años, fue trasladado a una prisión para adultos. El caso de Don es recordado no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por la división que generó dentro de su propia familia extendida. Mientras algunos de sus parientes, como su abuela, lo perdonaron y abogaron por que recibiera ayuda psicológica, otros se mantuvieron firmes en su creencia de que Don era el único responsable del terrible destino que sufrieron sus seres queridos. Su abuela, en particular, decidió perdonarlo y expresar su amor incondicional, pero también pidió que recibiera la ayuda psiquiátrica necesaria. Algunos se preguntan si alguien como Don, que cometió tal acto contra su propia familia, puede algún día contribuir de manera positiva a la sociedad. Mientras otros piensan que casos como el de Don son solo el comienzo de una espiral de acciones cada vez más atroces, la historia de su vida permanece como un recordatorio del oscuro poder del resentimiento y cómo puede llevar a actos impensables. Número 3. La doble vida de Peter Zimmer. En 1983, en un tranquilo vecindario de Wisconsin, el destino de la familia Zimmer fue sellado por el hijo mayor, Peter, quien a la edad de 14 años cometió un acto que marcaría su vida para siempre. En una mañana aparentemente normal, las autoridades locales descubrieron el horror que se había desatado en el hogar de los Zimmer. Los padres y el hermano menor de Peter habían perdido la vida de manera inesperada. El joven Peter había llevado a cabo estos actos debido a una combinación de sentimientos encontrados que incluían el resentimiento hacia su padre, la percepción de abandono por parte de su madre y los celos que albergaba hacia su hermano menor, quien siempre fue el preferido en los ojos de sus padres. Estos sentimientos habían estado creciendo en su interior durante años, hasta que finalmente Peter decidió ponerles fin de la única manera que conocía. Tras los hechos, Peter fue arrestado y declarado culpable, pero debido a su corta edad, evitó pasar tiempo en una prisión para adultos. En lugar de ello, fue enviado a una institución juvenil donde cumplió menos de 2 años de condena por cada uno de los crímenes. Al cumplir 19 años, Peter fue liberado y bajo un nuevo nombre, Jovan Collier, comenzó una nueva vida, con una identidad limpia y un patrimonio considerable heredado de sus padres. Durante su vida bajo su nuevo nombre, Peter logró ocultar su pasado oscuro a quienes lo rodeaban. Incluso encontró el amor en más de una ocasión, casándose 2 veces y teniendo hijos. Sin embargo, la sombra de su pasado nunca lo abandonó completamente. En 2008, una de sus parejas descubrió la verdad sobre su historia, lo que provocó una serie de eventos que culminaron en su ruptura y en acusaciones legales contra él. Aunque Peter logró evitar la justicia durante mucho tiempo, su caso generó tal indignación que llevó a cambios en las leyes de Wisconsin, permitiendo que menores de hasta 14 años sean procesados como adultos en ciertos casos y prohibiendo que cualquier persona culpable de un delito grave pueda beneficiarse de las herencias de sus víctimas. La vida de Peter Zimmer
o Jovan Collier, como decidió llamarse, es un ejemplo de cómo un pasado tan oscuro puede ser difícil de dejar atrás, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Número 4. Eric Burrell y la masacre que conmocionó a Francia. En septiembre de 1995, un pequeño pueblo en Francia se convirtió en el escenario de una de las tragedias más horribles en la historia reciente del país. Eric Burrell, un adolescente de 17 años, desató una ola de violencia que comenzó en su propio hogar y culminó en un sangriento tiroteo que dejó a 12 personas sin vida y a otras 4 gravemente heridas. Esta historia es un reflejo de cómo el maltrato, la desesperación y la falta de apoyo emocional pueden llevar a un joven a realizar actos impensables, afectando no solo a su propia familia, sino a una comunidad entera. La vida de Eric no había sido fácil desde el principio. Nació el 11 de diciembre de 1978 y desde temprana edad fue testigo de la constante discordia entre sus padres. Mary Jeanne y Jacques Burrell, ambos militares, tuvieron una relación llena de conflictos, lo que llevó a su separación cuando Eric era aún muy pequeño. A partir de ese momento, su vida familiar se desmoronó y él quedó bajo la tutela de su madre, quien poco tiempo después inició una relación con Yves Béchet, su futuro padrastro. Sin embargo, la nueva familia de Eric estaba lejos de ser ideal. Yves fue una figura autoritaria y abusiva, lo que aumentó el resentimiento y la angustia que Eric ya había comenzado a acumular. Durante su adolescencia, el comportamiento de Eric se volvió cada vez más preocupante. A pesar de ser descrito por algunos como un niño callado y educado, las cicatrices emocionales que había desarrollado a lo largo de los años comenzaron a salir a la luz. Se obsesionó con las armas y con el tiempo comenzó a experimentar con ellas, disparando a pequeños animales y mostrándose cada vez más violento en su comportamiento. A medida que su ira y frustración se intensificaban, Eric también comenzó a expresar pensamientos oscuros a sus amigos más cercanos, llegando incluso a compartir su deseo de acabar con varias personas antes de suicidarse. El 23 de septiembre de 1995, el trágico plan de Eric se puso en marcha. Esa mañana, en un acto premeditado, tomó una pistola y atacó a su padrastro en la cocina, disparándole varias veces antes de golpearlo con un martillo para asegurarse de que no sobreviviera. Luego, subió al piso superior, donde encontró a su medio hermano y lo asesinó de manera similar. Sin embargo, Eric no se detuvo ahí. Limpiando los rastros de sus crímenes, esperó pacientemente a que su madre regresara del trabajo. Cuando ella entró por la puerta, le disparó en la cabeza, finalizando el macabro ataque contra su propia familia. Pero la historia no termina aquí. Después de eliminar a su familia, Eric salió de la casa, armado hasta los dientes, decidido a continuar su ola de destrucción. Condujo hasta un parque cercano, donde comenzó a disparar indiscriminadamente contra transeúntes, matando a 11 personas más e hiriendo gravemente a otras 4. La violencia desmedida de su ataque sembró el caos en la comunidad y las autoridades actuaron rápidamente para detenerlo. Finalmente, acorralado por la policía, Eric optó por acabar con su propia vida, poniendo fin a una de las masacres más impactantes de la historia reciente de Francia. Este caso no solo dejó una huella indeleble en la comunidad francesa, sino que también desató un debate sobre la salud mental, la violencia juvenil y el control de armas en Europa. La historia de Eric Burrell sigue siendo recordada como un ejemplo de cómo el maltrato y la falta de apoyo emocional pueden llevar a consecuencias devastadoras, no solo para el individuo, sino para toda una comunidad. Número 5. Kipling Kinkel, el joven que desató el caos en Oregón. El 30 de agosto de 1982 nació en Springfield, Oregón, un niño que más tarde sería conocido por uno de los casos más escalofriantes en la historia de los tiroteos escolares en los Estados Unidos, Kipling Kip Kinkel. Desde su niñez, Kip mostró dificultades que presagiaban los problemas que vendrían más tarde. Criado por William y Faith Kinkel, ambos profesores de español, parecía destinado a un futuro prometedor, pero las primeras señales de que algo estaba mal comenzaron a aparecer cuando Kip era aún un niño. A los 5 años, la familia Kinkel decidió tomar un año sabático en España,
lo que resultó ser un desafío para Kip, quien desde entonces comenzó a mostrar problemas de adaptación y dificultades académicas, especialmente en el área de la escritura y las habilidades motoras. Después de varias evaluaciones, fue diagnosticado con dislexia, un trastorno que lo hacía sentirse constantemente por detrás de sus compañeros. Aunque sus padres intentaron ayudarlo, Kip comenzó a resentir las altas expectativas que sentía sobre sus hombros y su comportamiento se tornó cada vez más problemático. Durante su adolescencia, Kip se involucró en actividades rebeldes y peligrosas. En séptimo grado, él y algunos amigos comenzaron a experimentar con explosivos caseros, obteniendo información de manuales como el famoso libro de cocina anarquista. En octavo grado, fue arrestado por lanzar piedras a automóviles en movimiento, un comportamiento que fue castigado con servicio comunitario, pero que no logró corregir su conducta. Además, Kip desarrolló una fascinación por las armas y la violencia, lo que culminó en la compra secreta de una escopeta recortada a un compañero de clases. El punto de quiebre en la vida de Kip llegó en mayo de 1998. Un amigo le vendió una pistola que había sido robada del padre de otro compañero, y Kip la llevó consigo a la escuela secundaria Thurston. Sin embargo, fue descubierto por las autoridades escolares y suspendido inmediatamente. Esto desató una reacción en cadena que culminaría en una tragedia inimaginable. Furioso y sintiendo que había perdido el control sobre su vida, Kip regresó a su casa, donde enfrentó a su padre, quien le advirtió que, de no mejorar su conducta, sería enviado a una escuela militar. Esa misma tarde, Kip tomó una de las armas que había escondido y disparó a su padre, matándolo instantáneamente. Luego, cuando su madre regresó a casa, la asesinó de manera similar, diciéndole «te amo» antes de quitarle la vida. A la mañana siguiente, Kip cargó un arsenal de armas y municiones en su abrigo y se dirigió a la escuela secundaria Thurston. Cuando llegó a la cafetería, abrió fuego contra sus compañeros, matando a 2 estudiantes e hiriendo a otros 25 antes de ser sometido por otros estudiantes. A pesar de haber sido detenido, el horror no terminó ahí. Mientras estaba esposado en la comisaría, Kip intentó lastimarse a sí mismo, pero fue rápidamente neutralizado por los agentes. Número 6. El oscuro viaje de Elmer Wayne Henley. En 1971, un joven de 15 años llamado Elmer Wayne Henley se cruzó con una figura que cambiaría su vida para siempre. Dean Corll, un individuo peligroso que llevaría a Elmer por un camino oscuro y sangriento. Pero lo que hizo que este encuentro fuera aún más impactante fue que, en lugar de convertirse en una víctima más, Elmer se convirtió en el cómplice de uno de los asesinos más notorios en la historia de los Estados Unidos. Dean Corll, conocido por sus terribles crímenes, vio algo en Elmer que lo hizo decidir no acabar con su vida, como lo había hecho con tantas otras víctimas. En cambio, hizo una oferta que cambiaría para siempre al joven. Le pagaría por atraer a otros chicos hacia él. Al principio, Elmer no entendía la gravedad de la situación y aceptó la propuesta, pensando que se trataba de algo mucho menos macabro. Sin embargo, pronto se dio cuenta de la realidad detrás de las acciones de Corll. Durante los 2 años siguientes, Elmer se convirtió en un colaborador de Corll, atrayendo a varias víctimas a su destino final. Aunque al principio trató de convencerse de que lo que estaba haciendo no era tan grave, con el tiempo el peso de sus acciones comenzó a afectarle. Sin embargo, no fue hasta 1973, cuando las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Una noche, Elmer llevó a 2 amigos a la casa de Corll, como lo había hecho en otras ocasiones. Pero esta vez, algo cambió. Corll decidió que ya era hora de incluir a Elmer en su lista de víctimas, junto con los amigos que había llevado. Ante el peligro inminente, Elmer tomó una decisión drástica. Acabó con Corll para salvar su vida y la de sus amigos. Este fue el fin del ciclo de violencia que había marcado la vida de Elmer desde que conoció a Corll. Tras los hechos, Elmer confesó su participación en los crímenes y fue condenado por 6 asesinatos. A pesar de su papel como cómplice, muchos debaten si Elmer fue una víctima más de la manipulación de Corll o si sus acciones lo convierten en uno de los criminales más jóvenes y peligrosos de la historia. A día de hoy,
continúa cumpliendo su condena, aunque algunos creen que ha mostrado signos de arrepentimiento. Número 7. El brutal pacto de Alex Barañi y David Anderson. El 4 de enero de 1997, una ciudad tranquila en el estado de Washington, Estados Unidos, fue sacudida por un crimen que dejó a todos perplejos y horrorizados. Alex Barañi y David Anderson, dos adolescentes de 17 años, decidieron llevar a cabo un asesinato que no tenía otro propósito que experimentar el acto de acabar con una vida. Este pacto macabro no fue producto de un impulso momentáneo, sino que había sido meticulosamente planeado durante casi 2 años. Lo que sigue es una de las historias más inquietantes sobre el poder destructivo de una mente joven cuando pierde todo sentido de la moralidad. Kimberly Wilson, de 20 años, fue la primera víctima en caer bajo el plan de estos dos adolescentes. La conocían vagamente, pero para Alex y David, ella se había convertido en el objetivo perfecto para cumplir su retorcido deseo de sentir lo que era arrebatar una vida. El crimen comenzó cuando Alex llevó a Kimberly a un parque cercano bajo el pretexto de encontrarse con amigos. Sin saber lo que le esperaba, Kimberly fue atacada por Alex, quien la estranguló con sus propias manos mientras David esperaba para continuar con el siguiente paso de su plan. Pero la violencia no terminó allí. Luego de acabar con Kimberly, Alex y David se dirigieron a la casa de los Wilson, donde llevaron a cabo una serie de asesinatos brutales contra los padres de Kimberly, William y Rose Wilson, y su hermana menor, Julia. Las autoridades describieron la escena como una de las más impactantes que habían visto. Los cuerpos presentaban heridas que mostraban un nivel de violencia escalofriante, con evidentes signos de lucha. La familia fue encontrada con múltiples lesiones que reflejaban la intensidad y frialdad de los asesinos. Durante la investigación, la policía comenzó a sospechar de Alex y David debido a testimonios de vecinos que los habían visto la noche del crimen. Además, las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen y en las casas de ambos jóvenes confirmaron su participación. Sin embargo, lo más sorprendente fue la frialdad con la que Alex confesó los crímenes. En sus declaraciones, admitió que él y David habían cometido los asesinatos simplemente por el placer de experimentar lo que era matar. No había ninguna motivación económica, ningún conflicto personal, solo un deseo retorcido de sentir el control sobre la vida y la muerte. A lo largo del juicio, quedó claro que los dos jóvenes habían planeado el crimen con la intención de ser juzgados como menores y recibir sentencias más indulgentes. Sin embargo, debido a la gravedad del crimen, el tribunal los sentenció a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Este caso sigue siendo un recordatorio de cómo incluso las mentes jóvenes pueden desarrollar planes oscuros y peligrosos cuando se dejan llevar por el deseo de experimentar lo prohibido. Número 8. La mente perturbada de Sasaku Nakamura. Sasaku Nakamura, nacido en Japón en 1924, es uno de los asesinos más jóvenes y perturbadores de la historia. Lo que hace su caso particularmente desconcertante no es solo su corta edad, sino también la ausencia de una condición mental que explique sus actos. A diferencia de otros criminales juveniles que cometieron sus crímenes bajo el impulso de trastornos emocionales o mentales, Nakamura era un joven extremadamente inteligente, pero profundamente alienado de la sociedad debido a su sordera. Esta combinación de aislamiento social y una inteligencia aguda lo llevó a cometer una serie de actos violentos que comenzaron cuando solo tenía 14 años. Desde una edad temprana, Nakamura enfrentó el rechazo tanto de su familia como de su comunidad. En la sociedad japonesa de la época, la sordera era vista como un estigma, y Nakamura fue tratado como un paria desde su infancia. Su familia no solo lo maltrataba, sino que lo relegaba a un segundo plano, sin darle el afecto y apoyo que necesitaba. Este aislamiento lo llevó a encontrar consuelo en el mundo del cine, especialmente en las películas de samuráis, donde los guerreros resolvían sus conflictos a través de la violencia. En esas historias, Nakamura vio una forma de escapar de su realidad, pero lo que comenzó como una simple fascinación pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. El 22 de agosto de 1938, Nakamura cometió su primer crimen.
En un arrebato de desesperación y rabia, atacó a 2 mujeres que lo habían tratado con desprecio. La violencia fue su forma de responder a años de abuso y maltrato. En los años siguientes, Nakamura continuó con su espiral de violencia, quitándole la vida a varias personas, incluidos miembros de su propia familia. Sin embargo, lo más impactante de su historia fue cómo logró evadir a las autoridades durante tanto tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba sumido en el caos y las autoridades no priorizaron la captura de Nakamura, quien seguía atacando y causando estragos en su comunidad. Incluso su propia familia, que conocía sus crímenes, guardó silencio por miedo a las represalias. No fue hasta 1942 que Nakamura fue finalmente capturado, después de un ataque particularmente violento que dejó a varias personas sin vida. Durante su juicio, Nakamura confesó todos sus crímenes, mostrando una frialdad que impactó a los jueces y al público. A pesar de que algunos psicólogos intentaron argumentar que Nakamura debía ser tratado como menor debido a su corta edad en el momento de los crímenes, el tribunal decidió juzgarlo como adulto debido a la gravedad de sus actos. Finalmente, fue ejecutado bajo las leyes de tiempos de guerra de Japón, poniendo fin a la historia de uno de los asesinos más perturbadores de la historia japonesa. Número 9. La ola de terror de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. Juan Fernando Hermosa, conocido en Ecuador como el niño del terror, se convirtió en uno de los criminales más jóvenes y peligrosos de la historia del país. Nacido el 28 de febrero de 1976, Juan era un niño que, a los ojos de quienes lo rodeaban, llevaba una vida aparentemente normal. Adoptado por una familia en Quito, Juan creció en un entorno que, aunque no era ideal, tampoco parecía ser lo suficientemente tóxico como para predecir lo que estaba por suceder. Sin embargo, a los 15 años, ya había terminado con la vida de más de 20 personas, lo que lo convirtió en una leyenda de miedo en su país. La transformación de Juan en un líder de una pandilla criminal fue rápida y brutal. Comenzó a frecuentar bares y clubes nocturnos a una edad temprana, rodeándose de un grupo de jóvenes que lo veían como su líder. En noviembre de 1991, Juan y su pandilla cometieron su primer crimen importante: un ataque contra un taxista al que le quitaron la vida y abandonaron su cuerpo en las afueras de la ciudad. Este fue solo el comienzo de una ola de violencia que se extendería durante los siguientes 4 meses. Juan no solo lideraba su pandilla, sino que también participaba activamente en cada uno de los crímenes. Entre sus víctimas se encontraban taxistas, personas de la comunidad LGBTQ y hasta un conocido suyo. La violencia de los ataques no conocía límites, y su capacidad para escapar de la policía lo convirtió en una figura temida en Quito. Mientras la ciudad vivía bajo el terror de sus crímenes, las autoridades luchaban por identificar y capturar al grupo responsable de los ataques. El 9 de enero de 1992, la policía finalmente logró rastrear a Juan hasta la casa de sus padres adoptivos. Durante el enfrentamiento que siguió, su madre murió trágicamente, lo que solo aumentó la conmoción que rodeaba al caso. Juan fue arrestado y, debido a su corta edad, fue condenado a la pena máxima permitida para menores en ese momento: 4 años en una prisión juvenil. Sin embargo, la historia de Juan no terminó allí. A pesar de estar encarcelado, Juan continuó siendo una figura de poder dentro de la prisión y logró escapar en 1993 tras un violento enfrentamiento que resultó en la muerte de un guardia. Durante su fuga, huyó a Colombia, donde fue recapturado y enviado de regreso a Ecuador. Finalmente, fue liberado en 1996 tras cumplir su condena, pero poco después fue encontrado muerto en el río, con signos de violencia en su cuerpo. Juan Fernando Hermosa sigue siendo recordado como uno de los asesinos más jóvenes y notorios de Ecuador. Número 10. Pedro Rodríguez Filho, el psicópata perfecto. Pedro Rodríguez Filho, conocido por muchos como Pedrino Matador, nació en Brasil en 1954 y su historia es una de las más impactantes en el mundo de la criminalidad. Desde una edad temprana, Pedro demostró que estaba dispuesto a tomar medidas extremas en busca de lo que él consideraba justicia. A lo largo de su vida,
acabó con la vida de más de 70 personas, muchas de ellas cuando aún era adolescente, lo que le ganó el título de uno de los criminales más peligrosos de Brasil. Su vida comenzó de manera turbulenta. Pedro nació con una lesión en el cráneo debido a un incidente violento entre sus padres antes de su nacimiento. Desde pequeño estuvo rodeado de violencia y esto fue moldeando su visión del mundo. A los 14 años, Pedro cometió su primer acto fatal cuando tomó represalias contra el vicealcalde de su ciudad natal, quien había despedido a su padre, un guardia de seguridad, bajo acusaciones de robo. En un acto de venganza, Pedro terminó con la vida del vicealcalde y del guardia de seguridad que había acusado a su padre. Tras este incidente, Pedro huyó a São Paulo, donde continuó su ola de actos violentos. Durante su adolescencia, se convirtió en una especie de justiciero, acabando con la vida de aquellos que él consideraba indignos de vivir, como traficantes de sustancias prohibidas y delincuentes. Esta serie de acciones lo hicieron famoso bajo el apodo de Pedrino Matador. Aunque sus actos eran aterradores, Pedro veía lo que hacía como una forma de limpiar el mundo de personas peligrosas. Sin embargo, la vida de Pedro dio un giro aún más sombrío cuando la violencia lo golpeó de manera personal. Su pareja, María Aparecida, fue asesinada por una banda rival, lo que desató una serie de venganzas en las que Pedro acabó con la vida de todos los miembros de la banda responsable. Este fue solo uno de los muchos episodios que marcaron su vida como un hombre que actuaba con una moral distorsionada, en busca de venganza. A los 18 años, Pedro fue arrestado, pero su historia no terminó allí. Incluso dentro de la cárcel, continuó su búsqueda de justicia a su manera, acabando con la vida de otros reclusos que él consideraba culpables de crímenes atroces. Se cree que Pedro eliminó a más de 40 personas durante su tiempo en prisión. Uno de los episodios más impactantes de su vida ocurrió cuando terminó con la vida de su propio padre, quien había sido encarcelado por quitarle la vida a la madre de Pedro. En un acto de venganza, Pedro confrontó a su padre y cometió un acto violento contra él. Aunque fue condenado a más de 400 años de prisión, la legislación brasileña de la época limitaba las condenas a un máximo de 30 años. Pedro finalmente fue liberado en 2007, después de cumplir más de 3 décadas tras las rejas. Increíblemente, tras su liberación, Pedro trató de cambiar su vida y se dedicó a compartir sus experiencias, buscando evitar que otros jóvenes siguieran su mismo camino. Abrió un canal en línea donde hablaba sobre sus crímenes y alentaba a las personas a alejarse de la violencia. Lo que define a un monstruo no siempre es la edad, sino la oscuridad que alberga en su interior.